Hola, ¿qué tal, familia linda de María Visión? Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando el día de hoy en este programa que es Mujeres en Misión. Yo soy Lulu Saavedra y el día de hoy me acompañan mis amigas Carmina. Carmina, ¿cómo estás? Muy bien, Lulu, encantada de estar aquí. Bienvenidos a este programa. Qué bueno. Y por este lado tenemos a Sandra Livingston. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y por acá me acompaña Rocío. ¿Qué tal, amigos? Es un placer, como siempre, estar con ustedes y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Pues miren, amigos, el día de hoy vamos a llenar nuestro corazón del amor de Dios y, como siempre, tomarnos de la mano de la Virgen Santísima. Hoy les voy a pedir que allá en casita vamos a unirnos todos con la meditación que ya Rocío nos tiene tan acostumbrados, y el día de hoy nos prepara una meditación muy bonita, una meditación muy especial. Así que les voy a pedir a todos que se llenen del amor de Dios y vamos a escuchar esta meditación. Rocío, muchas gracias. No, de nada, pues con mucho cariño, y esta meditación lo ofrezco por todos aquellos que están pasando algún momento difícil, por todos aquellos que Dios me ha dado la oportunidad de visitar en una cama de hospital y que a lo mejor ahora ya no están con nosotros. Va por ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ti estoy aquí y vengo a darte todo lo que soy y lo que puedo ofrecerte. Tú, mi alfarero, médico y maestro, pongo a tus pies, Altísimo, mi ser completo. Déjame encontrarte, penetra tan suave en mí como el viento que traspasa mi cabello, la luz de la estrella que ilumina mi obscuridad, o el arrullo del mar que canta tan suave y tan profundo, que deja una paz y un momento de éxtasis en mi ser. Tantas cosas me enamoran de ti, Señor. Tantas cosas me has dado, que este humilde corazón te reconoce como su único destino. ¿Cómo no desear entrar en tu cielo algún día, si tan solo estar aquí contemplándote me invita a permanecer mirándote y llenando mis sentidos de ti? Mi razón se nubla y mi alma se agita, porque reconozco que tú eres la razón de esta adoración. Hoy reconozco cuántas veces has tocado mi puerta y deseo darte gracias por todas esas personas que me han ayudado y acompañado a crecer en ti, en especial por mis padres que me llevaron al bautizo, los sacerdotes y maestros que han formado, mis hermanos y amigos que acompañan en los buenos y malos momentos, por mi esposo que sostiene la debilidad y comparte la felicidad, por esos regalos que llamamos hijos, de los cuales sus bracitos tantas veces han sido tan cálidos y fuertes como los tuyos para María. María, bendita mujer que te arrulló en su pecho, que grabó tu sonrisa en su alma, cruzó su mirada con la tuya, formó y protegió con todas sus fuerzas, pero que también desgarró su alma al verte sufrir en una cruz que no merecías. Gracias, Madre mía, porque a pesar de haber crucificado a tu pequeño, aún así me amas y acompañas. ¿Cómo puedo yo querer evadir el dolor si a los pies de la cruz tu Hijo por salvarme entregó hasta la última gota de su sangre? ¿Cómo puedo, Padre, olvidarme de tantas muestras de misericordia? Cordero inmolado por mí, nunca permitas que mi alma se acostumbre a verte en la cruz. Por el contrario, que verte sea mi motivo para cruzar por lo imposible, recordando que esa cruz es la prueba de un amor sublime e infinito. Seguir tu caminar sin desfallecer es mi propósito. Ven, Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname para descansar mi confianza en ti. Déjame comer el pan de vida eterna y que no descanse hasta fundir mi alma en la tuya. Amén. Ay, Rocío, qué hermosa oración, muchas gracias. Ahora sí, mira, la lágrima, bueno, a todo lo que da, qué hermosa oración, de verdad. Oye, qué importante dar gracias, qué bonito despertarnos siempre con esa consigna de dar gracias, siempre dar gracias a Dios de lo que tenemos, porque a veces tanto nos quejamos de lo que nos falta, de lo que no tenemos, y dar gracias de todo lo que tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces pedimos a Dios ayuda, verdad? Y sin embargo olvidamos que ahí en la oración es donde encontramos
todas las respuestas y toda la ayuda que le pedimos. Y decimos, Dios mío, ayúdame, y Dios mío, ayúdame, pero no nos damos ese tiempo de escuchar y de aprender de Él, que es nuestro maestro, como decías, nuestro alfarero. Sí, qué bonita costumbre y es una necesidad hacerlo, o sea. Y además, si a todos ustedes les gustó esta oración, que me imagino que les encantó, pues más tarde la van a poder encontrar en nuestra página en Facebook, que les vamos a pedir, por favor, que ingresen. Se llama Mujeres en Misión. En un momento más, esta oración ya va a estar ahí publicada. Y pues, Rocío, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantada. Muchísimas gracias. Leí el otro día, si diéramos gracias de todo lo que tenemos, no tendríamos tiempo de quejarnos. Exacto, qué hermoso. ¿Verdad? Realmente. Todo es una gracia de Dios, todo es un don de Dios, el respirar, el levantarte los hijos, el poder venir, el caminar, el oír, todo. Entonces, hoy hay que ponernos en sintonía con Dios y darle gracias por todo, por lo pequeño, por lo grande, por el dolor, por el sufrimiento, por todo eso, esa oportunidad que nos da de sentirnos más cercanos a Él. Así es. Oigan, yo les quería platicar, ayer estaba buscando en una librería esta exhortación apostólica del Papa Francisco, y la señora que atiende la librería, que es una linda, me estaba platicando algo del agua bendita. Y la verdad estaba súper interesante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que antes en los templos, en todos al entrar, había pues como un depósito de agua y pasábamos, nos antiguábamos y entrábamos. Pero hay ya ahora algunos lugares en donde ya no hay, algunos templos inclusive que ya no hay. Sí, que ya no hay. Sí, tienes toda la razón, es verdad, en algunos ya no los he visto. Sí, entonces me preguntaban. Y yo le preguntaba a ella que por qué era que ya no había, y es lo que les quería comentar porque me llamó mucho la atención. Hay muchas personas que pues no le están dando ese buen uso. Sí. Y pues de algunas iglesias pues han tenido que retirar. Y es el caso de la parroquia en Guadalajara, de San Felipe Neri. Ah, sí, hermoso. Ahí hay una fuente donde estaba agua bendita, llegaban las personas, tomaban en una botellita y se llevaban a su casa. Pero resulta de que ya las personas empezaban a darle como un sentido de amuleto, como si fuera esto un amuleto, y pues empezó a desvirtuar. Sí, totalmente. Y me puse a estudiar un poquito acerca del agua bendita. Sí, claro. No sé ustedes que tengan, como que han visto ustedes, que han percibido del agua bendita. ¿Qué les ha dicho la gente o cómo ustedes lo han visto? Sí, no. Bueno, yo, por ejemplo, en su casa, sí tengo mi depósito de agua bendita. Claro. Hay un pasillito donde tenemos una cruz donde se cruzan las recámaras. Y siempre que las niñas se van al colegio, siempre les doy. Y ellas ya saben, ya llegan, se ponen su agua bendita y se van. Yo creo que sí es un símbolo para nosotros, pero tenemos que entender lo que platicábamos hace ratito, que es un medio. Es un medio, que es agua bendita en el momento en que el Padre hace una oración y nosotros, por esa fe, sabemos que nos puede ayudar. De hecho, tiene dos efectos. Uno, que nos ayuda a recibir las gracias, y es muy importante lo que platicábamos de la iglesia, porque también ayuda a alejar las tentaciones. Entonces, sí tiene un efecto sobre nosotros cuando lo hacemos con fe, más como nos comparte Sandra, no es un amuleto. Sí, no, y que quede claro, el agua es solamente un medio físico, pero aquí la fuerza es la oración, que el Padre, del agua, ¿no? de la oración que el Padre previamente hizo con esa agua, ¿no? que es el medio, ¿no? En este caso. Es como un signo, de hecho es un sacramental, ¿no? Nos recuerda nuestro bautismo, nos recuerda pues esa presencia divina, pero en sí no es que el agua vaya a tener algún poder en sí misma, ¿no? Sino la oración que hace el Padre viaja a través de esa agua y llega, si tú la depositas en alguna imagen o en un rosario o en lo que tú quieras, bueno, pues esa oración que el Padre hace se extiende por esa imagen o por esa persona. En sí es como un canal, ¿no? Como un medio. Y tener mucho cuidado también, porque pues el agua bendita no es una pomada mágica, ni es un agua que te va a curar ni a remediar nada. Mientras tú no tengas la forma de reparar
el daño o lo que tú estés pasando, o sea, el agua bendita no es ninguna pomada ni ninguna fuerza mágica. La fe, ¿no? La fe, sin duda. La fe, la oración, es lo que... La intención que hay detrás también, ¿no? O sea, como comentábamos, también hay personas que dicen, para que tal persona se aleje de mi casa, voy a rociarle agua bendita en su asiento. No. Bueno, pues ahí hay una intención de fondo claro, que ya no es de amor, no es de caridad, no es un acto pura. de fe. No, además, pues no. Más bien es como más egoísmo, ¿no? Exactamente, Más un así interés es. más personal. Así es. Y definitivamente, bueno, pues tampoco Dios va a actuar en un propósito así, ¿no? Exacto. No, pues no. Bueno, amigos de Maravisión, pues nos vamos a ir a un corte, este es nuestro primer corte. Por favor, quédense. Miren, el día de hoy vamos a tener un tema por demás interesante. El tema del día de hoy es ¿por qué hay tantas sectas y por qué estas tienen tanto éxito? Nosotros vamos a ir a un corte, regresamos, por favor, llámenos. Gracias porque nos siguen acompañando. Esto es Mujeres en Misión. Pues como les comentaba, el día de hoy tenemos un tema de verdad interesante. El tema es por qué hay tantas sectas y por qué estas pues, han tenido tanto éxito. Para hablarnos de este tema tenemos un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña Marco Lome. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Marco. Muchísimas gracias. Y pues Carmina nos va a hacer favor de presentarnos y decir algo más acerca de ti, Marco. Claro que sí, con mucho gusto. Pues ha sido un poco difícil resumir el currículum, sin duda, porque el maestro Marco Antonio Lomé sí, creo que nos va a poder ayudar muchísimo en abordar este tema. Él, además es licenciado en Administración de Empresas, además de tener la maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II. Él, además, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, estudió filosofía con especialidad en antropología, esto en Roma, Italia. En el Centro de Humanidades y Ciencias en Salamanca, España, él obtuvo diploma en Humanidades. Además, bueno, pues su experiencia profesional, pues creo que también es bastante amplia. Él actualmente es director del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Ha colaborado también en el DIF dando conferencias y pláticas prematrimoniales en la ciudad de Tijuana, en Mexicali, en Morelia, etc. También ha colaborado en Valora Conciencia en los Medios como coordinador de capacitación de personal y colaboradores, y en el Instituto Cumbre San Javier. Él también ha sido coordinador académico del bachillerato y coordinador de Humanidades y Formación. Ha sido también auxiliar del Conference Center of Thornwood en Nueva York, como auxiliar de estudios y profesor de filosofía. Además también en la Universidad Regina Apostolorum ha sido auxiliar de estudios y profesor auxiliar de filosofía. En fin, creo que nos va a poder ayudar muchísimo en este Y tema. además una persona muy querida. Felicidades. Sí, Qué muy bárbaro. alegre. Muy Muchísimas gracias. bárbaro. Sí, cómo no. Marco, pues muchísimas gracias. De verdad es un gusto y un honor para nosotros tenerte aquí. El tema es amplio, así que vamos a entrar de lleno. Adelante, sí, es un gusto también estar aquí bueno. en Mujeres en Misión. Qué bueno, Marco, qué gusto. Marco, pues para iniciar, ¿qué quiere decir la palabra secta? Cuando hablamos de secta, ¿qué quiere decir? Yo quisiera antes como hacer un preámbulo, porque hablar de sectas es como meternos en tema de la religión. Y meternos en el tema de la religión pues es como hacer algo mucho más amplio. Y quiero hacer referencia a una palabra del Papa Juan Pablo II que decía que el hombre tiene esta necesidad de búsqueda de Dios y siempre lo ha buscado a lo largo de su historia. Claro. Entonces es algo natural, pero dice que con la secularización que hemos experimentado a lo largo de este tiempo han brotado ciertas religiosidades que hay que considerar para que no nos podamos confundir, ¿no? Claro. Porque algunas realmente no nos llevan ni siquiera a una divinidad, sino a lo mejor a otro tipo de movimiento que muchas veces deja de desear de que sea religioso, ¿no? La palabra secta, es difícil incluso poder definir la palabra secta, porque con estos nuevos movimientos que han surgido, algunos les han querido llamar nuevos movimientos religiosos o nuevos religiosos libres y movimientos espirituales, en fin, ha tenido una, por decir, llamar secta, muchas veces se ha tenido como una palabra despectiva. ¿Sí? De decir, pues tú eres una secta, claro, ¿no? Como algo despectivo. Claro, Entonces, para no tomar esta palabra despectiva, que de por sí ya es complejo poder definir todo esto,
nos vamos a ir ahora sí que a la parte etimológica. Entonces, de la parte etimológica, secta viene de dos palabras griegas, ¿no? Una latina y una griega. Una que es, la latina es sequor, que significa seguir, y es precisamente, las sectas son aquellos que siguen a un líder o a un pensador, el cual propone una nueva doctrina del cual se le sigue, ¿no? De sequor, de ahí viene seguimientos, etcétera. Y también viene de la palabra secare. Secare significa separarse. Y normalmente las sectas son aquellas que se separan de una iglesia, de una doctrina en concreto, de la cual se separa de su pensamiento para seguir otra idea secundaria, en el cual pues se unen junto con el líder o el fundador que los propone. Entonces, estas son las dos acepciones importantes que hay que considerar. Ojo, no todas las sectas, más bien las sectas no están peleadas con lo religioso, sino más bien no todas las sectas son iglesias. Algunas se dicen llamar iglesias, como la de los Moon, o pensar en la de Iglesia Universal del Séptimo Día, etcétera. Pero no son iglesias, sino son sectas, precisamente porque se separan de un contenido doctrinal para seguir una segunda verdad, que incluso a veces ni siquiera se rompe con la parte ahora sí que de la tradición clásica, ¿no? Rompen incluso la misma revelación. Marco, ¿qué diferencia hay entre religión y secta? Porque yo sé que las religiones son pocas y las sectas son muchas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de religión nos estamos refiriendo a un sistema doctrinal y ritual a través de la cual el hombre, o sea, como es algo natural, encuentra los interrogantes importantes de su vida, en el cual existe una apertura hacia la concepción del hombre y obviamente hacia la trascendencia, ¿no? Entonces nos encontramos frente a la doctrina, y otro aspecto importante es el rito. Entonces sabemos que existe el cristianismo, el budismo, el islamismo, en donde existe este contenido doctrinal, incluso el judaísmo, claro, como una especie de religión, en donde existe la doctrina y el rito. Cosa que muchas veces en las sectas no se respeta. O sea, hay una doctrina tergiversada, incluso los ritos a veces también se vuelven mucho más, ¿cómo se dice?, más externos que internos. Y finalmente lo que sería de las sectas es que se niega la divinidad muchas veces. Algo, hay sectas en el que se alcanza esta perfección a través de uno mismo, entonces ya pierdes este sentido de la gracia o de la ayuda divina. Claro. Sí, incluso, si me equivoco, me corriges, las iglesias buscan el ecumenismo, son más ortodoxas, buscan esa unión entre todas, y las sectas no. Las sectas tienes que estar en ellos para salvarte. Esa también es una diferencia muy grande que existe, que a mí me llamó mucho la atención. Y las iglesias también tienen mucho tiempo. Realmente las sectas son a principios del siglo pasado, cuando empiezan a surgir estas sectas. Sí, de hecho hay mucha confusión al respecto, porque cuando hablamos de iglesia y sectas, por ejemplo, sabemos nosotros por fe que la iglesia, la verdadera, es la que fundó Jesucristo, en este caso es la fe católica, la iglesia católica. Sin embargo, ha habido excisiones o separaciones en el que también se les considera iglesias, porque vienen de una misma fuente. Las sectas precisamente vienen ya como a partir del siglo pasado, en el que comienzan a salir líderes carismáticos, entre comillas, en el que proponen una nueva verdad, entre comillas, frente a la verdad, en mayúsculas. Y esto es lo que ha provocado, por decir, este movimiento, pero son pequeños, ojo, ¿no? La Iglesia Católica es milenaria, y lo más hermoso de la Iglesia Católica es que es universal, es decir, que en sus comunidades, por pequeñas que estén, en cualquier parte del mundo, nos formamos todos parte de una iglesia. Es el cuerpo místico, el cuerpo de la iglesia, que se manifiesta a través de la tradición, del magisterio y de la revelación. Marco, ahorita que decías eso, que se me hace impresionante, a mí me llama mucho la atención cuando vamos a misa en otra parte del mundo y es la misma lectura, ¿no? O sea, es la misma lectura en misa, el mismo evangelio, por lo mismo que somos universales, una sola cabeza, ¿no? ¿Sí es así? Sí, efectivamente,
y podemos encontrar muchas veces en las sectas, incluso, por ejemplo, voy a poner los adventistas, que están los adventistas de los Estados Unidos y no tienen nada que ver con esta espiritualidad con los adventistas de aquí de México. Sí siguen una doctrina, a veces muchos de ellos publican libros inspirados por Dios, supuestamente entre comillas, pero no se vive la misma fe. Es decir, incluso hay entre evangélicos, por poner un ejemplo, los evangélicos es la secta como más amplia. Pero hablar de evangélicos es todavía ahondar y profundizar porque hay peculiaridades y precisiones donde dices, bueno, ¿eres evangélico o eres evangélico del séptimo día o no sé? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque de nombres también hay muy raros. Y a lo que voy es que la diferencia, como decía Sandra, es precisamente que en la Iglesia Católica esta universalidad se expresa en el magisterio de la Iglesia, que es única, en los ritos, que a lo mejor puede unas veces modificarse por cuestiones de enculturación, pero siguen siendo las mismas lecturas que año con año, día tras día, se vive en toda la Iglesia universal. Qué maravilla. Sí. ¿No? Y eso es la manifestación del cuerpo místico, es decir, nosotros como Iglesia de Guadalajara somos parte de la Iglesia Universal y con ella estamos en comunión, es decir, unidos en el rito, en la Eucaristía. O sea, yo me puedo llevar mi misal de aquí y me lo puedo llevar a Polonia, o me lo puedo llevar a Alemania. No le entiendes a lo mejor cuánto le entiendes lo que es, pero sería exactamente lo mismo. Lo mismo. Qué interesante, lo que da la unidad, ¿no?, de nuestra iglesia, que tenemos que sentirnos orgullosos. Realmente, nuestra iglesia es la que fundó Jesús. Él le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No le dijo, van a ver más sobre... Entonces, fíjate, cuando estamos... Y a mí me llama mucho la atención que ellos utilizan muchísimo la Biblia, ¿sí? Pero realmente Jesús a los apóstoles no los mandó con la Biblia, los mandó con lo que llamamos tradición. Ellos fueron y todo lo que vieron en Jesús, todo lo que aprendieron, lo llevaron. Después es cuando se da la Biblia. Después, entonces, y muchas veces estas sectas se basan en el Antiguo Testamento. Literal, ¿no? Es como muy literal, pero si ya lo vamos aterrizando cuando después al Nuevo Testamento, que es cuando Jesús vino, entonces ya vemos que sí hay una diferencia, y esa a veces no nos las dan ellos. Sí, claro. Allá es donde tenemos que tener cuidado, no se queden con lo que les den, sino vayan, lean, prepárense un poquito y busquen siempre en el Nuevo Testamento, que es más a nuestros tiempos y podemos encontrar algo más. Y que es el centro de nuestra fe. Claro. Obviamente sí, también nosotros consideramos la Biblia, obviamente la Biblia que tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y muchas de estas sectas pues más bien manipulan, más bien la mayoría manipula esta Biblia. Y en el cual se centran en algunos textos que obviamente van de acorde a lo que quieren promover, es decir, está manipulado. Ojo, debería ser una reflexión también para nosotros católicos, que la Biblia también es importante, es parte de la revelación, es parte de nuestra tradición además, pero que a veces desconocemos nuestra propia Biblia, no sabemos ni en cómo se divide, cuántos libros tiene. Entonces pueden llegar muchos de ellos a tocar porque hacen proselitismo y te preguntan, y tú como ignoras tu fe, pues te convencen. Y por eso es importante estudiar la fe, no solo quedarte y decir, sí, yo creo en la Virgen de Guadalupe y en Jesucristo y en el Papa. No, conoce tu fe. Y yo creo que es allí donde tendríamos que nosotros enfocarnos como católicos, no solo porque ha habido como una concepción un tiempo de defendernos del ataque de las sectas, no. Hay que promover la fe, no atacar, porque es como de una lucha. Hay que promover la verdad, promover la fe, promover nuestra religión como la que fundó Jesucristo, porque así es de hecho. Y hago un paréntesis, es la iglesia que fundó Jesucristo, es fuerte decirlo, ¿sí? Porque de otras... No, y además Jesucristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene una misión importante dentro de llevar esta nueva evangelización, de llevar a la verdad, la fe a las personas, y que se ha mantenido a lo largo de 2000 años en su tradición, en su magisterio y en la revelación. Marco, ¿hay algo que me pueda ayudar a mí a saber que una Biblia
es una Biblia católica, porque me tocó alguna vez pues estudiar, conocer, pues para enterarme, informarme, formarme, diferentes tipos de Biblias, y entre esas hay una que pues me llamó la atención porque es como una Biblia para todas las iglesias, para todas las religiones. Entonces le quitan unas partes, le pusieron otras partes, la modificaron, pero es una modificación humana, no es una modificación divina. Claro. Y hay muchas personas que pues ya les recomiendan una Biblia, inclusive las personas de otras religiones, de otras sectas, se las regalan y son las que usan para estudiar, siendo ellos católicos. ¿Tú nos puedes decir cómo me puedo enterar yo que la Biblia es católica? Sí, en las Biblias normalmente en la portada viene una palabra muy importante e interesante que hay que considerar, que dice imprimatur. El imprimatur es el permiso que la iglesia da para decir esto corresponde a lo que la iglesia defiende como la fe, ¿no? Entonces, en el imprimatur debería tener el nombre del obispo y del obispo, del arzobispo, de quien sea. Y esto es importante considerarlo porque si no lo tiene, entonces no es una Biblia que está autorizado por la iglesia. Y pues no solamente hay que considerar los textos, también hay que considerar, algunas Biblias vienen interpretaciones y también allí hay que fijarnos porque algunas también vienen con interpretaciones tergiversadas. Perfecto. No, pues qué interesante, qué dato tan interesante nos acabas de dar, Marco, qué bueno. Mire, nos vamos a ir nosotros a un corte, pero antes les quiero comentar que el día de hoy, aquí en María Visión, tenemos un paquete muy interesante. Si a ustedes les está gustando el tema, pues pueden adquirirlo. Miren, en los artículos que el día de hoy les estamos promoviendo es un libro que se llama Psicoterapia de la Fe, de Osvaldo Cuadro Moreno. Él toca muy certeramente este tema también. Y también pueden adquirir el programa Preguntas y Respuestas, que el padre Amatuli también estuvo tratándolo aquí en María Visión. Todo esto por un total de 380 pesos, pero si ustedes hablan o vienen aquí a las instalaciones durante el horario del programa o dicen que vieron este paquete aquí en Mujeres en Misión, se les va a otorgar un 10% de descuento. Así que los esperamos a todos ustedes aquí en las instalaciones de María Visión para que puedan adquirir este paquete y también para que vengan a conocer la capilla de aquí, que es realmente hermosa. Nosotros vamos a un corte, regresamos. Pues nosotros nos encontramos de regreso y gracias por seguirnos acompañando. Pues el tema del día de hoy es por qué hay tantas sectas y estas por qué tienen tanto éxito. Pues seguimos con el tema y a ver, Marco, por aquí tenemos ya algunas preguntas que nos han hecho y se habla de por qué o cuáles son las características, nos preguntan que cuáles son las características generales de las sectas, ¿verdad? Pues hablar de las características de las sectas es como un tema bastante amplio porque incluso el padre Flavio Amatuli menciona algunas, pero hay varios autores que van mencionando algunas características. Me tomé ahora sí que la tarea de ir definiendo algunas y ahora sí que enumerarlas, irlas explicando brevemente para poder encontrar el significado. Claro. Una característica, obviamente, hay que considerar que las sectas son grupos de personas con muy buena voluntad, la verdad, que están entusiasmados, pero que hacen como un extracto, se hacen como pequeñitos, como un grupo social o a veces cultural, sacados de la misma sociedad como extractos, y en el cual siguen ciegamente, ahora sí que a su líder o fundador. Y digo ciegamente porque es importante aclararlo, porque fuera de la secta, algunos dicen, o fuera de lo que piensa el fundador, no hay salvación. Los demás, todos nosotros somos pecadores. Por ejemplo, menciono los testigos de Jehová, dicen que solamente se van a salvar 144,000 personas cuando llegue, ahora sí que Jesucristo por segunda vez. Y ahorita hay más de 144,000 testigos de Jehová. Entonces, imagínate, nosotros ya estamos fuera de ser merecedores del cielo. No, totalmente. La primera característica que yo mencionaría es la autonomía. La secta es un refugio donde se pueden rechazar la sociedad y es decir, solo ellos son autónomos y son como decir administradores de la fe y de la salvación. Entonces los demás no entran y por eso son grupos cerrados. De repente yo me acuerdo, y esta es una experiencia muy padre, yo en secundaria iba de misiones y una de mis tareas del grupo que yo tenía del ESID
era ir a las iglesias de Testigos de Jehová y escuchar en dónde iban a hacer proselitismo, a dónde iban a ir a llevar la palabra y regalar libros y que la atalaya y todo esto. Entonces escuchaba, decía, iba con mi grupo de amigos y íbamos a la iglesia, a la zona o a la urbana donde iban a ir los Testigos de Jehová y avisábamos a toda la gente para que no los enviaran. Hasta que llegó un momento en que pues, me descubrieron porque no era parte de... Y me dijeron, ¿y tú qué? Y pues era chiquito. Entonces me dijeron, no, aquí no puedes entrar, esto es exclusivo, ¿no? La autonomía. 2, el salvacionismo. ¿Qué quiere decir salvacionismo? Que fuera de las sectas no hay salvación, lo que decíamos. Tú quieres salvarte, tienes que ser adventista, o tienes que ser mormón, o tienes que ser de los Moon. Si no, no hay otra forma. Digo, de verdad hay como dice el padre Donald Leonard en su libro, que es como un buffet. Hay tantas sectas que quien quiera puede llegar a escoger, claro, sí, a y ver, según cuál se te acomoda, ¿no? Exactamente. La tercera es la fraternidad y el culto emocional, una característica. Ellos se consideran hermanos y así lo viven, pero viven un culto emocional, que el culto emocional es, dan más énfasis al sentimiento o a la expresión pública, externa, que ahora sí que al contenido doctrinal, que a la verdad, que a la fe. Entonces por eso vemos algunos grupos en que pues cantan y alaban al Señor, etcétera, pero solamente se queda en eso sin profundizar realmente en lo que considera la fe y en lo que considera Jesucristo, como porque la mayoría ni siquiera ve a Jesucristo como Dios. Es un profeta. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ven ellos a Jesucristo? Lo ven como un profeta, como alguien que vino, fue buena gente, dio la palabra de Dios, pero no reconocen su divinidad. Y darle esto más importante a los sentimientos, sobre lo que decías, Marco, hay que ser también sinceros con nosotros mismos y ver que cuando algunas personas están interesadas en pertenecer a las sectas, ver también y preguntarse si lo están haciendo porque me están ayudando o porque me siento bien ahí o porque, no sé, estoy recibiendo algún tipo de ayuda, más que, a ver, ser fiel a la verdad, ¿no? Porque pasa mucho en nuestro país, sobre todo, ¿no? Que es donde yo tengo conocimiento. ¿No será eso porque no conocemos nuestra religión? Claro. ¿No será eso que nosotros nos vamos, buscamos, cuando no nos hemos metido en nuestra iglesia, en nuestra religión, en nuestra fe, y que nos vamos, buscamos por otro lado? Andamos como buscando en la superficie cuando nosotros tenemos pues la profundidad, ¿no? Pues sí, católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Sí, decía el yo padre creo Molina. que esto que dice Sandra es bien importante, porque la Iglesia Católica es misericordiosa, pero también es exigente. La verdad está presente y algunos cuando quieren a lo mejor buscar otras cosas que la Iglesia le exige, pues buscan otros movimientos religiosos, otras sectas, en donde sí los acogen, los apapachan y como les decía, este culto emocional es como, vente, aquí sí te aceptamos, ¿no? Una vez me encontré un alcohólico, me dice, yo era católico, ahora soy cristiano y dejé de tomar alcohol. Y le dije, ¿cuál es la diferencia de tu secta a la Iglesia Católica? No, pues es que aquí sí me quieren y allá no te querían, ¿te acercaste alguna vez a la iglesia, a los grupos parroquiales, a los grupos que tienen de ayuda? No, pues no sabía que existía. Le dije, entonces, la culpa no es de la iglesia, es que tú no buscaste lo que deberías encontrar dentro de tu iglesia, ¿no? Y también al mismo tiempo es una reflexión por parte de nosotros laicos y también por parte de la iglesia de salir al encuentro de la oveja. Yo creo que esta es la misión pastoral que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que salir al encuentro de las personas y no esperar a que ellos lleguen. Esta es una misión, porque ellos cuando hacen proselitismo van en busca y nosotros también tendríamos que hacer, y ya muchos lo hacen, ¿no? Cuando van de misiones, es esto, llevar la palabra de Dios y acercarse a la oveja. Que además es un mandato de Cristo. Además. Fíjate, yo viendo las causas por las cuales ellos podrían irse, hay varias. Una de ellas es realmente porque antiguamente la tradición se pasaba de padres a hijos. Ahora los padres ya no están en casa, trabajan todo el día y incluso hasta la mamá. Entonces los niños van creciendo como van pudiendo. Si tienen la oportunidad de ir a un colegio que tenga religión, padrísimo. Y si no, no tienen dónde agarrarse porque papá y mamá no están. Otra causa, ¿cuánta gente no tiene que irse incluso a otros países y están solos?
no tienen a nadie, no conocen a nadie, entonces de repente se le acerca a alguien que le habla, que le da cariño, que le ofrece, que si está en una dificultad lo ayuda, se van. Los sacerdotes no pueden con todo. Somos muchísimos y hay muy pocos. Ahorita que decías lo de misiones me encantó porque fue lo primero que se me vino. Dije, ¿cuántas veces no pueden confesar? Nosotros tenemos la fortuna de tener aquí, decir, ay, me quiero ir a confesar. Vas a una iglesia, bendita Guadalajara, que tiene muchísimas iglesias, muchísimos sacerdotes, los encuentras, te confiesas. Pero tanta gente que pasan 3, 4 meses, que no llega un sacerdote a su comunidad. Entonces, es allá la importancia que tú decías de ir de misiones, de imitar las cosas buenas también y ver que tocar de puerta en puerta nosotros llevando ese evangelio. Sí, claro, y yo creo que no es tanto como de defendernos, sino hay que promover nuestra fe y hay que fortalecerla. También lo que nosotros hemos recibido gratis, dice el evangelio, hay que darlo gratis y hay que ayudar a nuestros hermanos en la fe. Y esto es fortalecer, porque es fácil engañar a la gente ignorante, a la que no conoce. Pero no solamente eso se da en un extracto social pobre, también lo vemos en la gente económicamente bien, que también tiene ignorancia de su fe. Y entonces ya vienen otro tipo de sectas que abarcan este sector, como por decir el New Age, o el tema del yoga, o la cábala, ¿no? Y recientemente estaba en un grupo de estudiando coaching y de repente me dice, yo estudio cábala. Le dije, ¿qué es eso? Y me explicó, sí, tú tienes que creerlo y tal. Le dije, oye, es que yo eso no lo creo porque tengo algo mejor que es mi fe. Claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces ya vienen cosas como el ocultismo, esoterismo, una mezcla de religiones, como por ejemplo los que creen que el agua bendita es un amuleto, etcétera. Hay que ayudar y hay que fortalecer a nuestros hermanos en la fe, pero para eso hay que conocer. Marco, ahorita mencionaste lo del New Age. Yo sé que es un tema, bueno, Sí, que nos da para otro programa. nos da para un programa y más, Varios, sí. pero es algo que creo que sí, debemos de mencionar, aunque sea un poco, el día de hoy, porque aunque es una corriente muy, muy antigua, pues ahora volvió de moda. Entonces, ¿qué nos puedes decir del New Age? Bueno, primero me gustaría, hay un libro que sacó Monseñor José Francisco González, también le mandamos un saludo, que me parece muy importante considerar. Ojo, nada más quisiera comentarles, el New Age es un tema muy amplio. Hablarlo ahorita sería extendernos demasiado. Sin embargo, este libro se los recomiendo, se llama La fe cristiana compatible con la New Age. Sí, ahí se los paso, en donde hace una explicación breve de lo que significa y de lo que sí está pasando en nuestra sociedad. No es algo ajeno, no es algo que, sí, yo escuché música New Age, no, es algo que se está dando dentro de esta búsqueda de religiosidad. Pero el New Age no es una religión, ¿no? Incluso el padre Donna Leona, también un experto en tema de sectas, dice que es como un buffet, en donde entras y lo que se te acomoda entra. ¿Por qué? Porque existe el sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es agarrar de todas las religiones, hay de hinduismo, hay incluso de pensamientos de masonería, e incluso también encontramos temas de judaísmo, filosofías hinduistas, en fin, hay como ciertas características, teosofía, esoterismo, en donde encuentras y te dicen, pues escoge, a ver qué se te acomoda. ¿Cuál es el problema? Que no tienen definida una moral cristiana, o sea, la ley moral cristiana no existe, y obviamente la doctrina es tergiversada, es relativizada y solamente se toma conforme se te acomoda, Marco, ¿no? que además a veces no tiene mucho que ver o está como disfrazado, porque tú sientes que vas a un grupo de autoayuda o de superación personal en donde no estás tocando temas religiosos y en el fondo sí te comienzan a hablar de un Dios, pero con este tipo de corrientes, ¿no? O sea, a veces tú vas a tu iglesia, tú tienes tu fe y paralelamente perteneces a algún grupo o estás recibiendo información con esta corriente, porque como es una corriente, es como una neblina, ¿no? Que se cuela en las religiones. No es una religión como tal, entonces eso es lo peligroso. Sí, claro. Sobre todo que puede confundir. Por ejemplo, ¿cuántos católicos van a hacer yoga y dicen, pues, ¿qué tiene de malo? Es un ejercicio, ¿no? Hay como criterios de fondo que se manejan y que obviamente van contra tu misma fe.
No es solo hacer ejercicio, sino que hay detrás de ese hacer ejercicio. Es que más bien desconocemos. O sea, nosotros pensamos que estamos haciendo un movimiento de una posición para estirarte o para, no sé, para elasticidad. Y en el fondo hay que ver qué hay detrás de esa posición, ¿no? Y sobre todo que la línea es muy delgada, porque a lo mejor tú empiezas al principio con estas posiciones y el problema o el peligro es que después empiezas pues a dejarte influenciar por lo que hay detrás, ¿no? Claro. Porque son, al final de cuentas, posiciones que se hacen a un Dios, que no es tu Dios. Claro. Así es. Efectivamente, y por ejemplo, vas a un aeropuerto, me ha tocado ir a un aeropuerto donde dice iglesia, y llegas a la iglesia y encuentras en el centro un árbol. Y dices, es que Dios es el universo y tú eres parte de él. Y de repente yo me vi y dije, no, pues yo busco un sagrario donde esté Cristo presente. Claro. Pero había muchas personas sintiéndose identificadas. Entonces me agarré una persona porque abrazaba el arbolito. Digo, oye, explícame qué sientes. Me dice, es que estoy tomando energía para no olvidarme de que yo soy Dios. ¿Sí? Porque parte del New Age es considerarte que tú todo lo puedes. Así es, que todo tú eres Dios. Por ti mismo te salvas. salvas. Tú eres Dios, ¿no? entonces, que tú eres parte del universo, todo es universo, y en fin. Yo creo que incluso hasta en películas, caricaturas, podemos encontrar esta ideología entre los medios de comunicación, que hay que tener mucho cuidado también a la hora también de educar a nuestros hijos, porque esto es una tendencia que sutilmente, yo lo veo más peligroso, lo del New Age, porque sutilmente va permeando en las familias y no nos damos cuenta y dejamos de fortalecer los pilares fundamentales de nuestra fe. Así es. Sobre todo eso, me parece importante rescatar, tú decías al inicio del programa, verdad con mayúscula y verdades entre comillas. Me parece muy importante, alguna vez algún sacerdote a mí me comentó, todos fuimos salvados por los méritos y la gracia de Jesucristo, aunque no lo sepamos, aunque creamos en otra cosa, aunque no seamos conscientes. Al final de cuentas, la salvación viene de que Cristo se hizo hombre, ¿no? Entonces hay que volver a eso, hay que volver a la verdad, o sea, ver un Dios que se hizo como nosotros. Y creo que esto es muy importante porque aunque haya muchas cosas buenas que decir y muchas cosas rescatables en las sectas, al final de cuentas todo se deriva y todo viene, como decíamos, de la mamá, ¿no? ¿Por qué ir a buscar un reflejo de la verdad cuando puedes llegar a la verdad, a poseer esa verdad, ¿no? Y además los sacramentos, que bueno, ese es otro tema, que solamente se encuentran aquí. Ok, bueno, vamos a irnos, los voy a invitar a que veamos esta cápsula. Esta cápsula la realizó Sandra con las hijas de Santa María del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero que por favor nos acompañen a verlas y la disfruten mucho. De verdad que las hijas de Santa María del Sagrado Corazón de Jesús tienen tanto, pero tanto que darnos. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos y nos dio ejemplo de entrega y de servicio a los demás. Nosotras, como hijas de Santa María del Corazón de Jesús, nos sentimos miembros fieles e incondicionales de la Iglesia y queremos ser sensibles a sus necesidades. Por ello las tenemos presentes en nuestra oración y orientamos hacia ellas nuestra actividad apostólica para servir a los más necesitados como Cristo lo hizo. Mi misión consiste en ser instrumento de Dios para que las jóvenes que se forman aquí descubran lo que Dios quiere para ellas por medio de mi oración, de mi testimonio y de mi trabajo. Gracias por seguirnos acompañando, que el tema de verdad está buenísimo. Qué bueno que sigan ustedes ahí. ¿Por qué hay tantas sectas y por qué estas tienen tanto éxito? Ahorita Marco, que es nuestro invitado el día de hoy, nos estaba diciendo algunas de las características generales de estas sectas. Así que vamos a continuar con algunas de estas características, Marco. Pues yo quisiera nada más como ir resumiendo estas características, porque como les decía es un tema bastante abundante. Podríamos resumir algunas características. Primero, que
Las sectas consideran que Cristo resucitado no constituye el centro de la fe. Es decir, como les decía, no todas las sectas son cristianas. Hay quien, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Cristo es la primera criatura de Dios. Y pues no todos nosotros sabemos que Cristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es como algo importante a considerar. Cristo no constituye el centro de su fe. Una segunda característica es una lectura fundamentalista de la Biblia, reducida o más bien tergiversada para sus fines. Ellos tienen una Biblia, pero no es la Biblia que, como veíamos anteriormente con Sandra, no es la de la iglesia, la de nuestra fe, sino que quitan textos, principalmente aquellos que reafirman que la Iglesia Católica es la verdadera, lo quitan y tergiversan otros, ¿no? Por ejemplo, esto que dicen de que Jesucristo tuvo más, que la Virgen María tuvo más hijos, que porque en un texto del Evangelio dice, tu mamá y tus hermanos están esperando. Así es. Entonces, si ellos lo tergiversan, pero no han ido a la fuente, porque en la fuente, por poner un ejemplo, en griego, adelphos, antiguamente no solamente significaba hermano, sino que tiene una connotación de primo, pariente lejano, etcétera. Entonces, claro, no quiere decir que la Virgen tenía más hijos. Claro. Esa es una suposición que ellos sacan literalmente, como decía Sandra anteriormente, de la Biblia, y lo manipulan para sus propios intereses. Y así hay más, ¿no? Por hablar. Otra segunda característica es lo que decíamos, que la convicción de que en el mundo solo hay salvación dentro de su secta, ¿sí? Y en este aspecto influyen como un cierto moralismo y temor, porque si ellos no pertenecen a su secta, no se van a salvar. Claro. Y que los que se salen todavía peor, ¿no? Que ahora sí que están destinados a la condena, y muchos de ellos también no viven este aspecto de espontaneidad religiosa, sino que más bien es temor. Y si me salvo y no me salvo, cosa que dices, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está este discernimiento? Y finalmente, pues utilizan unos métodos de propaganda muy especiales, es decir, hacen proselitismo, y entre ellos es que salen, van tocando, van atacando literalmente lo que es la fe, y también a través de libros, a veces Biblias con un sentido subliminal, porque dicen, mira, una Biblia para tus hijos, y tienen dibujitos y están bien hechos, la verdad, pero que en el fondo van metiendo contenido fuera de la iglesia. Y otro aspecto muy importante es que muchos de ellos no creen en la Virgen. Sí, y por eso aquí en México ha sido muy difícil, porque el mexicano, aparte de ser católico, el 99% es guadalupano. Entonces, una constante es atacar a la Virgen de Guadalupe, porque no la consideran ni virgen, y dicen que los católicos la adoramos como un dios, que adoramos estatuas y etcétera. Y no, sería otro tema importante, pero a la Virgen no se le adora, se le venera, que es diferente, pero es otro aspecto importante. Estas sectas no reconocen a la Virgen María como Madre de Dios. Oye, y también ven como que el mundo es radicalmente malo, ¿no? Porque yo me fijo que todo lo del mundo es malo, todo y radicalmente, ¿no? Sí, algunas sectas así lo consideran, y por eso algunas pequeñas e incluso a veces llegan a tener aberraciones morales fuertes, ¿no? Sí. Pienso en el de los Moon, ¿no? En el que aquí tenemos algo muy cercano a la luz del mundo, en que de repente el pastor le dice así tal cual, oye, ¿sabes qué? Soñé con tu hija, entonces tu hija se tiene que acostar conmigo. Claro. Y entonces es algo obligado, y dices, ¿eso pasa? Sí, pasa. O el Moon también, que de repente dice, bueno, pues yo me acuesto con tal. Entonces ya no solamente se pierde el contenido de la revelación, sino que ya no existe una ley moral objetiva. Entonces, y tristemente, al paso de la historia, nos hemos dado cuenta de tantas sectas que han tenido finales tan trágicos y tan terribles y tan tremendos, y donde sus seguidores se han dado cuenta, pues, que ellos no eran ni el Hijo de Dios, ni todas esas cosas que ellos decían, ¿no? Este autoritarismo y esta fe ciega al líder o al fundador, porque todas estas sectas tienen un líder, y que creen ciegamente en él, y fuera de lo que él diga, lo demás es mentira. Y me recuerdo tanto en el 97, porque fue el año que nació mi hijo, aquella secta, ¿no? Que se suicidaron por allá en en Rancho Santa Fe, en California, y la de David Koresh, y tantas, ¿no? Que han tenido finales tan trágicos, ¿no? Sí, había una secta, por ejemplo, ¿no? Ahora que fue en el 2000, que según eso en el año 2000 se acababa el mundo, que son como sectas milenarias, y construyeron un búnker, las personas dieron su dinero, etcétera, que porque iba a llegar una gran ola y iba a matar a todos, y ahí se metieron escondidos.
claro que el mundo siguió igual, aquí estamos, Sí. salieron y sin dinero, Así sin es. nada, y dices, este tipo de líder carismático que dices que Dios me inspiró y se me apareció en forma de ángeles, y son historias realmente que realmente si tuviéramos conciencia de decir, esto no puede Sí, no ser, puede ¿no? ser. Es como la de los mormones, que le presentó un libro, que era el libro del mormón, y que solamente podía leerlo porque un ángel le dio unos lentes especiales para leerlo. Sí, es el famoso Es libro de decir, los casi mormones. como leerte un librito de caricaturas. Sí, no, Entonces, claro. también, Sí, digo, sí. de este tema, pues Sí, hay y mucho, hay que y tener obviamente mucho cuidado. las sectas se diversifican así, hay sectas que son carácter curativo, ¿no? Claro. Si Aparte, estás en la secta, pues aquí te vas a curar, Así aquí es. vas a resolver todos tus males físicos. No, y sabes qué, Marco, hay que tener mucho cuidado, sobre todo las mamás que tenemos hijos adolescentes, porque a veces los chavos a esas edades están como más propensos a seguir o a influenciarse por esas corrientes que pues ya hemos visto, ¿no? El otro Que día son estabas investigando fatales A propósito de esto que dices del veganismo, el veganismo que se está poniendo muy de moda, que es como un tipo de vegetarianismo, Ah, sí, sí, sí. del Sí, ser sí, vegetariano, pero más radical. Y si te metes a investigar un poquito de esto, no nada más te das cuenta que es una cuestión de alimentarse más sanamente, que eso es algo muy importante, ¿no? Sino que además tiene sus raíces yo veía, por ejemplo, textos de la Vegan Society, que es como el organismo que rige a todos los veganos, y habla como de que es tan importante cuidar a los animales que Claro, inclusive que los por ponen supuesto por debajo del hombre, algo que sabemos que está pues muy lejano a lo que es la verdad de nuestra fe católica, en donde Dios creó a los animales para el servicio del hombre, ¿no? Y le dijo, le dijo a Adán, tú los vas a gobernar y tú pones su nombre, y etcétera, ¿no? O sea, aquí el que mandas, el rey de la creación eres tú. En fin, como dices, hay tantas corrientes Sí. que hay que investigar un poquito. Los más vulnerables son de 19 a 35 Sí, así años. es. Y aquí lo triste es Son que esa los que no búsqueda. creen en Dios, leía yo, pueden creer en cualquier cosa. Ese es el peligro, que se agarran de cualquier Sí, cosa. Y, ¿sabes qué? Y estas corrientes que te facilitan tanto, o sea, porque es a tu medida, o sea, tú buscas a tu medida y existe, que es lo más triste. En el libro que Sí. viene la licuadora. Sí, Sí, claro. Ay, este licuado Sí, sí, que sí, viene sí. y tú vas, sí, claro, tú le echas en tu fe lo que tú Sí, quieres, lo que te quieras, conviene, lo que te va a conviene, ayudar. pues, claro. Sí, cuando hablamos de una fe light, Light, Claro. sí. aquí está. Estas corrientes del New Age, yo me voy a regresar poquito a este punto. ¿Cuáles son las prácticas comunes que sí me gustaría que nuestros amigos supieran cuáles son las prácticas que están dentro del New Age? Yo sé que son bastantes, pero por lo menos algunas, las más mencionadas últimamente. Sí, para esto, antes de contestar esto, es importante considerar, voy a clasificar como 4 tipos de sectas, ¿no? Están las sectas que son curativas, como mencionamos, las sectas mileniaristas, como los testigos de Jehová, ¿no? Que han predicho como 3 veces el fin del mundo y pues Sí, no, aquí seguimos, no, ¿no? sí. Están las sectas esotéricas con origen oriental. Y están las sectas esotéricas que tienen su origen también en esoterismo occidental. Las de oriental, pues obviamente son este tipo de hinduismo, del Krishna, etcétera, donde vienen ciertas prácticas, como por ejemplo el yoga, ¿sí? Que el yoga es una práctica del hinduismo, pero es de tipo religioso. Es decir, e incluso individualista, porque el hinduismo de por sí llega un momento en que ni siquiera tiene esta apertura a la trascendencia, la salvación la llegas por ti mismo, no porque Dios te esté auxiliando con la gracia, como lo que creemos en el catolicismo. Y este yoga se ha hecho con la música del New Age, que para relajarte, que por el estrés, se ha metido mucho en nuestra sociedad. Y en la sociedad católica, que dice, ¿qué tiene de malo si yo hago el yoga? ¿Sí? O costumbres occidentales, por ejemplo la cábala, la lectura de cartas, el tarot, el irse a las limpias, ¿no? Voy a hacer la limpia, pues a ver qué pasa. Ajá. O las famosas flores de Bach, ¿no? Que el problema es que algunos dicen, ¿qué tiene? Es una medicina típico que suelen dar los de homeopatía. Y a los ¿no? niños. Pero lo que pasa es que la concepción es la energía, ¿no? Ya es esta tergiversación de una realidad médica, pero ya hacia la energía que ya tiene algo más de religioso, y decir, como decíamos, todos somos parte del mundo, es la energía, ahora sí que como la película de Star Wars, ¿no? La fuerza esté contigo, ¿no? Ahí te va la energía. Pues no.
¿Qué otras prácticas, no sé? Reiki. Los ángeles, ¿no? Hay muy de moda esta, yo diría, devoción, pero a veces hasta no es devoción, es idolatría a los ángeles. Que no hay que olvidarnos que los ángeles son criaturas de Dios. Así es. A veces nos olvidamos del Señor de las cosas y hay que volver a Dios. Y los ángeles existen, sabemos, y que tenemos nuestro ángel de la guarda. Tenemos obviamente los ángeles, San Miguel, los que creemos, los arcángeles, pero los ángeles no son dioses. Y se ha creado una cierta devoción hacia los ángeles que tergiversa un poco el sentido de nuestra fe. Y bueno, no diría un poco, mucho. O sea, creen que el ángel es lo mayor y que la energía y que la fuerza y que me ilumina, o que dicen, voy a decretar, ¿no? El famoso libro del secreto, ¿no? Voy a decretar y porque decreto se va a cumplir. Oye, espérate, ¿dónde está la providencia también de Dios? Esta sociedad por la que vivimos ahorita, en la que vivimos ahorita, está contribuyendo a que nos estemos yendo a todas estas sectas. Pues sí, yo creo que esta secularización que existe en la actualidad, de decir que por decirlo, ateísmo práctico, ¿no? La gente, aunque tiene esta necesidad de Dios, lo único que quiere ahorita es vivir en un confort, que nadie lo moleste y que esté a sus anchas. Claro. Y esto ha provocado obviamente el incremento de las sectas. Sí, no, sin duda. Como dices, buscar algo que se adapte a mi estilo de vida, A mis necesidades, a lo claro. Sí, pues, y lo sobre más todo fácil. cuando la verdad exige, pues es cuando buscas lo más cómodo. más cómodo. Así es. Sí. Bueno, amigos de Maravisión, nos vamos a ir a un corte. Fíjense que ahorita Marco nos estaba diciendo que vamos a tener un regalito. Marco nos va a regalar una consultoría, así que les vamos a pedir a todos ustedes que sean, por favor, de aquí de Guadalajara, de Zapopan o de la zona metropolitana, que nos llamen para que puedan entrar a que puedan llevarse esta oportunidad de estar en una consultoría con Marco, que nos llamen aquí a María Visión. En un momento por ahí van a aparecer los teléfonos, nosotros regresamos. Gracias por seguirnos acompañando. Quiero que por favor veamos esta cápsula con las hijas de Santa María del Sagrado Corazón de Jesús, que hizo favor de Sandra ir con ellas, y vamos a verlas. Espero que la disfruten. Bienvenidos a Jesús Sembrador. Nuestra fundadora, Madre María de Jesús Velarde, cuando tenía 16 años y estaba estudiando, se preguntaba: ¿por qué los jóvenes, cuando tienen inquietud por el sacerdocio, se pueden formar en un seminario y las muchachas no tienen esta misma oportunidad? Yo, si un día me hago religiosa, me gustaría tener un seminario para muchachas. En 1957, Dios le regaló las primeras jóvenes del aspirantado. En estos años, muchas hijas de Santa María del Corazón de Jesús hemos tenido la oportunidad de formarnos en un seminario, donde hemos ido formándonos espiritual y humanamente y hemos podido descubrir nuestra vocación. Yo soy aspirante de Jesús Sembrador y estoy feliz de formar parte del Instituto de Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Muchísimas gracias a las hijas de Santa María del Sagrado Corazón de Jesús por alegrarnos de verdad este día. Qué bonita. Gracias. Les damos por sus oraciones, de verdad. Muchas gracias. Pues Marco, tenemos poco tiempo, el programa se nos ha ido muy rápido y tenemos muchas llamadas, muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad? ¿Tenían por ahí algo? Sí, tengo muchas, así como dice Lulú, muchísimas llamadas que de verdad les quiero agradecer. Mails, mensajes en el Facebook, de verdad, muchísimas gracias. Y yo te quiero pedir, Marco, si me puedes dar un número del 1 al 60
para ver quién se va a llevar Sí, el la día de hoy consultoría. la consultoría. El 21. El 21. El 21 es María Luisa Jiménez de Tonalá. Súper bien. Muchas felicidades. Entonces, Luisa. tienes una Qué consultoría padre. para ti, para uno de tus hijos, para tu esposo, no sé, con el licenciado Marco. Y nosotros aquí te vamos a dejar los datos en María Visión. Claro. Así Perfecto. que puede venir aquí a las instalaciones para que recoja su vale, ¿verdad? Marco, pues ahí quedó por ahí algo pendiente, Pues ¿verdad? más que pendiente, yo creo que se nos acaba el tiempo. Sí. Y la verdad, hablar del tema de las sectas es un tema muy amplio, de apologética muchas veces, porque no se trata solamente de ver qué es lo que ellos dicen, sino más bien es conocer mi fe. ¿No? Y yo creo que este es el compromiso principal, porque al fin y al cabo uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a la secta? Prepararte. Porque tenemos todo en la Iglesia Católica. Tenemos a Cristo como fundador, los sacramentos, la tradición, el culto, los ritos, la Santa Misa. Tenemos esta devoción a la Santísima Virgen María. Existen los sacerdotes que nos acompañan, tantos religiosos, tantos consagrados que nos acompañan en esta tarea evangelizadora. Y tenemos la Biblia desde la fuente misma de la revelación, ¿no? Entonces, no hay nada que envidiar, simplemente es conocerlo y valorarlo. ¿Cuántos hermanos nuestros se han ido a otras sectas porque no han sabido valorar lo que dentro tienen, ¿no? Es decir, como lo que decía San Agustín, tarde te amé y te buscaba fuera de las cosas cuando estabas dentro. Y es lo mismo, a veces queremos buscar fuera lo que tenemos dentro. Aquí. Y hay que ser muy sinceros, porque no es porque la iglesia prohíbe, es que la iglesia prohíbe el yoga, es que la iglesia prohíbe creer en los ángeles. No, infórmate, no prohíbe. Te está diciendo, tienes una riqueza dentro de tu fe para creer más cosas como para centrarte en cosas externas y olvidarte de lo esencial del Señor. Así es. Exactamente. Sí. Sí, no, y sobre todo nosotros como católicos, lo que tú comentabas hace ratito, Rocío, o sea, de verdad de proponernos y tener ese compromiso de verdad de ir ahora sí de que ir por el mundo y evangelizar, ¿no? Hay que prepararnos y hay que evangelizar y hay que prepararnos bien. Es decir, no basta con saber lo que nos enseñaron en la primera comunión. Así es. Hay que leer la Biblia, claro. hay que conocer nuestro catecismo y salir. Existe el indiferentismo religioso. Vivimos una sociedad un poquito light. Hay que llevarlas a la verdad. Y la verdad, aunque duela, hace feliz porque nos hace libres. Sí, no, y nos lleva a Dios. Sí, cómo no, a fin de cuentas. Sí. Oye, yo tengo aquí una llamada, un mensajito que nos mandaron que me encantaría leerles. Es de Enriqueta, nos lo mandó de Cancún. Dice, buenos días, antes que nada, quiero felicitarlos por su programa. Todos los días lo veo, ya que desde que lo veo, yo como persona me siento mucho mejor a pesar de algunas situaciones en mi vida. Es muy interesante saber que cuentan con diferentes programas para toda la familia. También quiero pedirles una oración por mi familia, cuenta con ello, por mis hijos, en especial Carmen y José, para que ellos abran su corazón y se den cuenta de que todo es posible con Dios y así puedan encontrar el valor de la familia. Bendícelo, Señor, con tu misericordia. Bendiciones para ustedes y para su programa desde Cancún. Ay, Cuenta con nuestras oraciones, Claro. todas las oraciones de ustedes, nosotros las ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. sí, todas, de verdad que Gracias, muchísimas gracias, Enriqueta. Enriqueta, y también cuenta con nuestras oraciones para tus hijos. Pues nosotros nos despedimos. Marco, muchísimas gracias por Gracias, habernos al acompañado. contrario, un placer estar. Oye, muchísimas gracias sobre todo por traernos tanta luz. Ahora sí que por iluminarnos Hay que con el comenzar a tema. evangelizar desde nuestra así- familia, Así es, con nuestros hijos allá en casa, de verdad. Esperamos que todo esto que el día de hoy platicamos les sirva muchísimo como nos ha servido a todas nosotras las que estamos el día de hoy aquí. Pues nosotros les agradecemos y les pedimos por favor que llenen su corazón del amor de Cristo y por supuesto siempre de la mano de María. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Esto es Mujeres en Misión.